Hola, en esta presentación veremos lo que es la aplicación de una política monetaria, cuáles son sus efectos, cuáles son las herramientas que utiliza el Banco Central para llevarla a cabo y cuáles son las consecuencias que esto traerá principalmente en lo que es el mercado de bienes. Como se indicó, la política monetaria es llevada a cabo por el Banco Central y básicamente tiene como finalidad aumentar o disminuir la masa monetaria, que en otras palabras es la cantidad de dinero que circula en la economía. Recordemos que si bien el Banco Central lo que influye es sobre la base monetaria, nosotros haremos el supuesto en este modelo que el Banco Central a través de su herramienta logra influir sobre la masa monetaria. La finalidad de esto en la práctica es que con ello influye sobre la tasa de interés, haciéndola subir o bajar. Recordemos que la tasa de interés va a tener efectos tanto sobre los ahorros que realizan las personas, ¿no es cierto?, y por ende sobre su consumo, como así también sobre las inversiones que llevan a cabo la empresa. El Banco Central realiza esta política monetaria siempre teniendo claro cuáles son sus objetivos, y básicamente estos son tres. El primero es velar por la estabilidad del valor de la moneda, o sea, como Banco Central su objetivo primordial o su primordial responsabilidad es velar por y controlar la inflación. O sea, básicamente esa es la preocupación del Banco Central. Así también reducir los efectos de los ciclos económicos, ¿ya? Por lo tanto, cuando evidentemente la economía sufre una contracción, la política monetaria irá en acorde, ¿no es cierto?, para reactivar esta situación. Y por último, velar por el mal funcionamiento de los pagos tanto internos como externos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hace el Banco Central para poner o sacar dinero de la economía? ¿Ya? Pensemos que el Banco Central no le va a quitar a nadie el dinero ni tampoco lo va a regalar. Bueno, tiene algunas herramientas. Esas herramientas que tiene el Banco Central para poner o sacar dinero a la economía se llaman formas o fuentes de emisión. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, operaciones de mercado abierto. Estas operaciones de mercado abierto básicamente se refieren a una compra o venta de bonos de parte del Banco Central, ¿ya? Así, el Banco Central, cuando sale a comprar bonos, pensemos que los bonos están en el mercado, ¿no es cierto?, y son un documento financiero, o sea, un papel, el Banco Central puede salir a comprar estos bonos. Si compra estos bonos, el Banco Central se llevará papel, bonos, ¿no es cierto?, pero debe pagar por ellos. Por lo tanto, está inyectando dinero en la economía. Eso trae como consecuencia un aumento en la masa monetaria. Por el contrario, si el Banco Central decide vender bonos, estará entregando estos bonos al mercado, que son papel, en definitiva, ¿no es cierto?, no es dinero, pero son documentos financieros, pero los está vendiendo, los está entregando al mercado y recibirá un pago por ellos. Por lo tanto, en ese caso, ese pago se lo lleva el Banco Central y en estricto rigor está disminuyendo la masa monetaria. Otra fuente de emisión corresponde a la modificación de la tasa de encaje. ¿Qué es la tasa de encaje? Recordemos que los bancos centrales, ¿no es cierto?, son, por así decirlo, los bancos de los bancos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bancos comerciales deben depositar en el Banco Central un porcentaje de los depósitos que reciben, ¿ya? De tal forma que los bancos comerciales no pueden prestar todo el dinero que reciben en forma de depósito. Eso pasa a formar parte de sus reservas obligatorias, ¿ya? O sea, los bancos comerciales deben depositar en el Banco Central de Chile, ¿no es cierto?, un cierto porcentaje de sus depósitos. Ese porcentaje se conoce como tasa de encaje. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si el Banco Central decide aumentar la tasa de encaje, o sea, decide que los bancos comerciales deben depositar una mayor cantidad de reservas, ¿no es cierto?, en sus arcas, eso va a implicar que los bancos van a tener una menor cantidad de depósitos disponibles para poder prestar. Por lo tanto, sale menos dinero a la economía y por ende disminuye la masa monetaria. Por el contrario, si el Banco Central decide disminuir la tasa de encaje, estas reservas obligatorias que yo debo poner en el Banco Central disminuyen y por lo tanto los depósitos disponibles para prestar van a aumentar y con ello va a aumentar la masa monetaria.
préstamos de emergencia. Estos préstamos de emergencia se refiere a que el Banco Central puede prestar a las instituciones financieras, bancos, ¿no es cierto?, dinero, con el fin de que ellos puedan cubrir transitoriamente, ¿no es cierto?, en aquellos casos en que no puedan cubrir sus reservas obligatorias. Ahora, estos préstamos son muy acotados. Como ahí dice, ¿no es cierto?, hay una duración de solo 90 días, por lo tanto, es solamente en aquellas situaciones, por ejemplo, que el Banco Central no pueda, o sea, el Banco Comercial no pueda transitoriamente cubrir sus reservas, ¿ya? Ahora, el Banco Central cobra una tasa de interés por ello, que se conoce como tasa de descuento. Obviamente, si el Banco Central me presta dinero a mí, que yo soy un banco comercial, y me cobra una tasa de descuento, obviamente a mí no me va a convenir esta situación porque yo debo pagar una tasa de interés por ese dinero que me están prestando. Lo que hace el Banco Central es que mientras más alta sea esa tasa de descuento, o sea, más caro me sale pedirle prestado al Banco Central, obviamente lo que me motiva, ¿no es cierto?, es que yo aumente mis reservas voluntarias. O sea, así como tengo reservas obligatorias, yo igual en aquellos momentos en que puedo voy a aumentar mis reservas voluntarias para no tener que llegar a pedirle dinero al Banco Central. Por ende, de ser así, los depósitos que yo tengo disponibles para prestar disminuyen y por lo tanto disminuye la masa monetaria que sale al mercado. Por el contrario, si el Banco Central decide disminuir esta tasa de descuento, yo me relajo, por así decirlo, entre comillas, obviamente, y mis reservas voluntarias podrían disminuir, haciendo que mis depósitos disponibles para prestar aumenten y por ende salga más dinero a la economía y vuelva y aumente lo que es la masa monetaria. Préstamos directos a la banca comercial. Prácticamente es una situación muy particular, ¿ya? El Banco Central puede, ¿no es cierto?, otorgar financiamiento a los bancos comerciales en situaciones bastante puntuales, ¿no es cierto?, y justificadas. Recordemos, por ejemplo, que en el año 82, para la crisis del 82, el Banco Central prestó, ¿no es cierto?, a algunas instituciones financieras dinero, grandes sumas de dinero, ¿no es cierto?, que lo que se conoció en su momento como la deuda subordinada, básicamente porque el sistema financiero corría riesgo de una estabilidad y por lo tanto el Banco Central tuvo que salir, ¿no es cierto?, a prestar ese dinero. Pero prácticamente es una situación que no se aplica mucho y solamente en situaciones muy puntuales. Otra situación que podría generarse es préstamos al gobierno. En estricto rigor, el Banco Central, al ser una entidad autónoma del gobierno, no puede prestar dinero, ¿no es cierto?, al gobierno para que lo gaste en algún gasto público. No, se manejan absolutamente independientes, excepto en una situación. Y básicamente tiene que ser calificada por el Consejo de Seguridad Nacional. Y esa situación es cuando estamos en caso de guerra externa o en periodo previo a esto. Esa es la única situación donde, ¿no es cierto?, se puede o se permite que el Banco Central eventualmente le preste dinero al gobierno. En otra situación, por ningún motivo. Intervenciones del mercado de divisas. Recuerden que el concepto de divisas nos referimos, ¿no es cierto?, a todo lo que es moneda extranjera, ¿ya? Y en este caso, el Banco Central puede salir a comprar o vender moneda extranjera, ¿ya? Por ejemplo, dólares. Y básicamente el Banco Central lo que hace esas intervenciones cuando considera que el precio de la divisa no es acorde con los objetivos que él está planteando. Así, por ejemplo, si por ejemplo existe un exceso de oferta de divisas, o sea, en el mercado hay muchas divisas y por ende el precio de la divisa tiende a bajar, y el Banco Central no quiere que ello ocurra, el Banco Central eventualmente puede salir a comprar divisas de tal forma de absorber ese exceso de oferta, ¿ya? Ahora, cuando yo compro divisas, imagínense, estoy comprando dólares, ¿ya? Pero yo debo pagar en pesos chilenos. Por lo tanto, con eso lo que estoy logrando es aumentar la masa monetaria en Chile. Ahora alguien dirá, bueno, pero a ver, yo estoy pasando pesos, ¿no es cierto?, y me estoy llevando los dólares, pero es plata por plata. Ojo ahí, las divisas no se consideran moneda de curso legal,
¿ya? Las divisas se entienden, ¿no es cierto?, conceptualmente como papel. Es cierto, los dólares y los marcos y los yen, obviamente son monedas, pero son monedas internacionales. Por eso no se les conoce como monedas, sino que como divisas. La única moneda de curso legal en Chile es el peso. Por lo tanto, cuando hablamos de aumentar o disminuir la masa monetaria, nos estamos refiriendo al peso, ¿ya? Si eventualmente existiera un exceso de demanda de divisas en el mercado, ¿no es cierto?, quisiera que el precio de la divisa aumentara. Por ejemplo, en este minuto, ¿no es cierto?, el precio del dólar ha tenido un alza considerable de 700 pesos, ¿no es cierto?, a casi 800. ¿Cuál es la reacción del Banco Central? El Banco Central puede salir a vender divisas. De hecho, en este minuto, hace unos días, ¿no es cierto?, se anunció que el Banco Central iba a salir a vender más de 4.000 millones de dólares en divisas. ¿Ya? Ahora, yo vendo divisas, o sea, vendo dólares al mercado y obviamente a mí me van a pagar en pesos. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es sacar pesos de la economía y por ende lo que está haciendo es disminuir la masa monetaria. Tipos de políticas monetarias. Como se habrán dado cuenta, cuando el Banco Central utiliza sus fuentes de emisión, básicamente lo que consigue es aumentar o disminuir la masa monetaria. Por lo tanto, vamos a clasificar las políticas monetarias dependiendo si con ello yo aumento o disminuyo la masa de dinero que circula en la economía. Así, vamos a tener una política monetaria expansiva cuando lo que realice el Banco Central sea un aumento en la masa monetaria. Si se fijan en el gráfico, vamos a tener la oferta de dinero, representado por M partido por P, y la demanda de dinero, representado por L. En el punto donde se interceptan ambas funciones tenemos la tasa de interés del mercado, que en este caso es I0. Recordemos que la tasa de interés es el precio del dinero. Por lo tanto, si lo que yo voy a realizar es un aumento en la masa monetaria, o sea, voy a aumentar la oferta de dinero, mi función M partido por P se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ya? Tengo una mayor masa monetaria. Por lo tanto, como para la tasa de interés I0, se me va a generar un exceso de oferta. Y como en cualquier mercado, cuando se genera un exceso de oferta, eso genera presiones para que el precio tienda a bajar. Por lo tanto, mi nuevo punto de equilibrio estará donde mi M1 partido por P se intercepta con la demanda de dinero, generando una nueva tasa de interés I1 y haciendo con ello, por ende, que la tasa de interés disminuya. ¿Cuáles son los efectos de esta situación? Pensemos que si aumenta la masa monetaria, va a disminuir la tasa de interés. Pero la tasa de interés va a repercutir sobre el ahorro, ¿ya? Las personas se van a ver desincentivadas a ahorrar y por lo tanto lo más probable es que aumenten su consumo. Por otra parte, si lo miramos desde el punto de vista de las empresas, una tasa de interés más baja implicará un aumento en la inversión. Ambas cosas en conjunto harán que se estén comprando más bienes y servicios. O sea, al bajar el ahorro y aumentar el consumo, la gente comprará más bienes de consumo. Al aumentar la inversión por el lado de la empresa, las empresas comprarán más bienes de capital. Por lo tanto, como consecuencia de esto, vamos a tener un aumento, ¿no es cierto?, en la demanda agregada de bienes. Y eso traerá consigo un exceso de demanda, ¿no es cierto?, en el mercado de bienes. Ahora bien, cuando tengo un exceso de demanda en el mercado de bienes, lo lógico, ¿no es cierto?, es que las empresas aumenten su producción, ¿ya? Reaccionando ante este exceso de demanda. O sea, existe mercado como que quiere comprar cosas, tanto bienes de capital como bienes de consumo, por lo tanto las empresas reaccionan y empiezan a aumentar la producción. Pero para aumentar la producción tengo que contratar más factores productivos. Por lo tanto, como consecuencia, voy a tener una disminución en el desempleo. Dos consecuencias positivas. Pero ojo acá. Si yo tengo una economía que está funcionando a un buen ritmo, ¿ya? Y no tengo mucho desempleo, y yo aplico este tipo de política, se me puede generar una consecuencia negativa, en el sentido de que voy a presionar a la demanda agregada, ¿no es cierto?, para que aumente, pero a lo mejor las empresas no van a poder aumentar la producción con la velocidad que se requiere porque no hay tantos factores productivos disponibles y eso va a hacer que la economía, entre comillas, se recaliente, ¿no es cierto? Y esta situación lo único que va a generar es aumento en los precios. Por lo tanto, podría generar un efecto negativo como un proceso de inflación.
Entonces, ojo, la medida, ¿no es cierto?, en sí misma, una política monetaria expansiva, no es buena ni mala. Todo va a depender, ¿no es cierto?, en el momento que yo la ocupo, ¿ya? Y si es adecuada o no, dada la situación actual de la economía. Si la economía se encuentra en una situación, ¿no es cierto?, contraída, deprimida, obviamente es una muy buena política porque lo que me hace es reactivar la producción, ¿no es cierto?, me impulsa la producción. Pero si por ese motivo la economía ya está en un buen pie, ¿no es cierto?, y está funcionando bien, y yo la presiono más con una política monetaria expansiva, eso me puede traer consecuencias negativas como un alza en los precios. Por el contrario, una política monetaria contractiva es aquella en la cual vamos a disminuir la masa monetaria y eso va a traer como consecuencia un aumento en la tasa de interés. Si miramos el gráfico, tenemos, ¿no es cierto?, nuestra masa monetaria vertical y si yo disminuyo la masa monetaria, esta función se me va a contraer hacia la izquierda. Por lo tanto, para la tasa de interés y cero, se me va a generar un exceso de demanda. Y como en cualquier mercado, eso hará que el precio del dinero, que en este caso es la tasa de interés, tienda a subir. ¿Efectos de esta situación? Obviamente, en la medida en que la tasa de interés aumenta, eso incentiva al ahorro. O sea, la gente, las familias por un lado, van a estar ahorrando más y por ende consumiendo menos. Y por el lado de la empresa, una tasa de interés más alta implica una disminución en la inversión. Ambas situaciones, o sea, disminución en el consumo y disminución en la inversión, hacen que la demanda por bienes y servicios, ¿no es cierto?, disminuya. Y por ende se me va a generar un exceso de oferta agregada de bienes. O sea, las empresas se van a encontrar con que sus inventarios van a empezar a aumentar. Obviamente la reacción frente a eso es disminuir la producción y con ello vamos a liberar factores productivos, o sea, vamos a despedir factores productivos. Por lo tanto, esta política, ¿no es cierto?, tiene como efecto negativo eso, que vamos a contraer un poco la economía. Ahora, ¿cuándo es una buena política esta política monetaria contractiva? Cuando yo tengo problemas de inflación. O sea, cuando yo tengo una situación en la economía en que la economía se me está recalentando, ¿no es cierto? Y yo veo que se me están subiendo los precios, lo que yo debo hacer es tratar de contraer la demanda de bienes. Por lo tanto, cuando yo tengo problemas de inflación, esta política es la más adecuada porque al generarme un exceso de oferta y al contraer la producción, los precios van a tender a disminuir, ¿ya? Pero, insisto, si como consecuencia negativa, y si se me pasa la mano con esta política, ¿no es cierto?, puedo generar caída en la producción muy grave y aumento en el desempleo. Por lo tanto, tanto en la política monetaria expansiva como en la política monetaria contractiva, ¿no es cierto?, es necesario tener mucha claridad de en qué momento la ocupo, qué tan intensamente lo ocupo, ¿no es cierto? O sea, qué tantos puntos hago aumentar o disminuir la tasa de interés y tener muy buenas proyecciones de cómo eso va a impactar en los diferentes agentes y por ende en los diferentes indicadores, tanto de producción como de desempleo y de inflación.